Escucha bien. En este canal te traigo ciencia ficción que te hace volar la mente. Pero tú querías algo más oscuro, algo crudo. Así que creé un segundo canal totalmente nuevo, y ya está cargado con implacables historias de venganza, giros impactantes y finales tan intensos que te dejarán sin palabras. Si la emoción de la ciencia ficción te atrapa, el drama implacable de la venganza te va a volar la cabeza. El enlace está aquí mismo en pantalla y en la descripción. No esperes, entra ahora, suscríbete y adéntrate en el mundo más oscuro que me pediste crear para ti. Empezó como cualquier otra incursión. Fría, eficiente y brutal. Los Lorak le habían hecho esto a miles de especies antes. No lo veían como una conquista. Lo llamaban preservación de la cacería. Su estilo de vida dependía de ello. Reunir a las presas más ágiles de la galaxia, liberarlas en zonas salvajes controladas y cazarlas por deporte. No por comida, no por ciencia, solo por la emoción de matar a algo que gritaba. Los humanos eran simplemente la siguiente especie en su lista. Los recolectores golpearon la Tierra en ataques coordinados a lo largo de 5 continentes. Las ciudades colapsaron en cuestión de horas. Los gobiernos se hicieron añicos. Los soldados eran incinerados antes de que sus dedos pudieran rozar los gatillos. Los Lorak no necesitaban una guerra a gran escala. Simplemente abrían portales, arrebataban a miles de humanos y desaparecían de nuevo a través del vacío. Así de simple. Uno de ellos era Mason Keller. No era nadie. 34 años, es militar, dado de baja con deshonor por desobediencia durante una misión humanitaria que salió mal. Había visto la guerra, había visto arder a sus amigos y sabía exactamente lo poco que su vida le importaba a la gente de arriba. Mason estaba sentado en un bar en ruinas en Arizona cuando el cielo se rasgó y el aire olía a cobre y ozono. Recordaba la luz, la fuerza que tiraba de su cuerpo. Luego, nada. Cuando despertó, ya no era la tierra. Estaba desnudo, magullado, abandonado en una jungla que goteaba savia azul e insectos desconocidos. A su alrededor, otros humanos se movían, asustados, ensangrentados. Algunos gritaban, otros lloraban, algunos rezaban. Mason solo apretó la mandíbula. El primer día descubrieron la verdad. Los cielos se abrieron y un enorme crucero Lorak apareció sobre ellos. Una voz estruendosa, traducida por algo implantado en sus cráneos, les dijo las reglas. Esta es una zona de juego, dijo la voz. Corran, sobrevivan, ofrezcan un buen espectáculo a sus superiores. Gloria a la cacería. Luego vino la cuenta atrás. 10 días. Tenían 10 días para sobrevivir. Mason no esperó. Mientras otros entraban en pánico o debatían, él se movió. Encontró rocas afiladas, hizo una cuchilla rudimentaria y estudió el terreno. Todo fue instinto. Su entrenamiento se activó. No hablaba con la gente a menos que fuera necesario. No intentó liderar. Solo observaba, esperaba. Los Lorak llegaron al tercer día. Vinieron camuflados, invisibles, hasta que querían ser vistos. De casi 4 metros de alto, piel de reptil, cascos con múltiples ojos, largas extremidades que terminaban en dedos afilados como navajas. Tenían armas, pero rara vez las usaban. Esa no era la parte divertida. Les gustaba la persecución. Les gustaban los gritos, y los consiguieron. Mason vio morir a 3 personas la primera noche. Una mujer intentó defenderse con una rama. Se rieron mientras ella sangraba. Otro hombre fue empalado y colgado de un árbol como advertencia. Un tercero simplemente desapareció. Solo quedó su sangre. Pero Mason no era una presa. En realidad, no. Empezó a estudiar a los cazadores, sus patrones, sus tiempos, la forma en que su tecnología emitía un leve zumbido justo antes de atacar. Reunió a los supervivientes, los que escuchaban, los que estaban enfadados, no asustados. Para el 6.º día, tenía un equipo de 6. Ahora tenían lanzas, trampas. Nunca se movían al descubierto. Crearon señales y aprendieron el terreno mejor que los cabrones que lo diseñaron. A Mason ya no le importaba escapar. Quería hacerlos sangrar. Para el 7.º día, Mason no solo quería sobrevivir.
Quería humillarlos. Después de eso, nunca se trató de supervivencia. No realmente. No para él. Lo habían arrancado de una vida que ya se desmoronaba. Sin familia, sin hogar, sin medallas, sin honor. Pensaron que estaban cazando presas débiles. No entendían que habían capturado a alguien que no tenía nada que perder. Alguien que sabía cómo convertir el trauma en concentración, el dolor en estrategia, la rabia en combustible. La primera trampa funcionó mejor de lo esperado. Usaron uno de los cadáveres, lo que quedaba de él, como cebo, una pila de carne en descomposición apenas reconocible como humana. Mason se había obligado a arrastrarlo. No porque quisiera, sino porque sabía el efecto que tendría en el orgullo de los Lorak. Estas criaturas, tan acostumbradas a estar en la cima, no pensaban como soldados. Pensaban como depredadores mimados, arrogantes, perezosos, predecibles. Colocó el cable de trampa abajo, justo debajo de un charco de raíces cubiertas de musgo. La trampa de púas estaba hecha de hueso afilado, extraído de un Lorak muerto que habían derribado 2 noches antes. Una rara y sangrienta victoria. Cuando el Lorak vino a recoger el cuerpo, esperando otra presa fácil, pisó directamente la trampa. No hubo grito, ni alarma de alta tecnología, solo un gorgoteo mientras su pierna se abría, las púas perforando músculo y escamas. Luego vino el fuego. Habían robado algunos de los paquetes de gel incendiario de los propios Lorak, herramientas bioquímicas diseñadas para limpiar después de la caza. Mason les había dado un nuevo uso. Cuando la trampa se activó, liberó un pequeño rocío del gel, encendido por una chispa de pedernal improvisada. El Lorak ardió en una llamarada de fuego púrpura y extremidades que se agitaban. La jungla resonó con su muerte. Mason no sonrió. No celebró. Solo miró a los demás y dijo, uno menos. Después de eso, algo cambió. Los cazadores, antes despreocupados y arrogantes, se volvieron inquietos. Ahora venían en parejas. Disparaban primero y buscaban después. Pero lo más importante, estaban enfadados, desconcentrados. Dejaron de tratarlo como un deporte y empezaron a tratarlo como un problema. Y eso los volvió descuidados. El grupo de Mason había crecido a 10. Supervivientes que habían visto lo que hizo o simplemente se aferraban a su presencia como si fuera un escudo. No intentó liderarlos con palabras. Simplemente se movía y ellos lo seguían. Estaba Lucas, el ingeniero de Chicago, que no dejaba de murmurar ecuaciones, pero podía improvisar un explosivo con chatarra y saliva. Estaba Dom, un adolescente silencioso que no había dicho una palabra desde el primer día, pero tenía una puntería de francotirador con una onda. Luego estaba Rubén, mayor que la mayoría, con 2 dedos menos, pero un mecánico y superviviente que sabía cómo destripar cualquier cosa con un cuchillo, fuera alienígena o no. No eran soldados, pero no necesitaban serlo. Al 8º día, invirtieron las reglas. En lugar de esconderse, acechaban. En lugar de correr, tendían emboscadas. En lugar de sobrevivir, devolvían la caza. Cada muerte de un Lorak traía consecuencias. Los drones comenzaron a barrer los cielos con más frecuencia. Bombas sónicas creaban cráteres en partes de la jungla donde se había informado de resistencia. Pero Mason nunca se quedaba en un lugar por mucho tiempo. Los mantenía en movimiento como fantasmas, sin dormir nunca 2 veces en el mismo campamento, siempre viajando a través de terreno que los escáneres de los Lorak tenían dificultades para penetrar. No era suficiente matarlos. Necesitaba que tuvieran miedo. Quería que sintieran lo que los humanos sintieron cuando llegaron aquí por primera vez. Acorralados, indefensos, rotos. Quería ese momento de duda en sus ojos antes de que la cuchilla golpeara. Ese tic de miedo cuando se dieran cuenta de que los humanos no eran el ganado que pensaban que habían marcado. El punto de inflexión llegó en la 9ª noche. Uno de los líderes Lorak bajó. Este era diferente. No era un soldado raso. Llevaba una armadura más oscura, portaba un arma similar a una lanza que pulsaba con energía de plasma. Su rostro estaba medio cubierto de placas de huesos ceremoniales, trofeos de cacerías pasadas. No habló cuando llegó, no ladró órdenes. Simplemente se quedó allí,
en una cresta con vistas a la jungla, con los ojos escaneando, esperando. Mason lo vio desde la distancia a través de los espesos árboles y las sombras. Supo de inmediato que este no era como los demás. Este había visto la guerra. Guerra de verdad. Significaba que los Lorak los estaban tomando en serio. Bien. Se movieron al amparo de una tormenta. La lluvia caía como agujas, densa y cálida, empapándolo todo. Amortiguaba el sonido, enmascaraba el calor, hacía que la tecnología no fuera fiable. Perfecto. Lucas preparó la trampa, una serie de cables de trampa conectados a una descarga de alto voltaje de una célula de energía alienígena recuperada. Dom había explorado el camino antes, anotando por donde probablemente patrullaría el líder Lorak. Rubén esperaba en los árboles, con la cuchilla desenvainada, empapado pero firme. Mason se movía como una sombra. Cuando el Lorak pasó por el punto de activación, todo explotó en movimiento. La descarga no mató. Aturdió, pero solo lo suficiente. El líder vaciló, la lanza de plasma se le escapó de las manos. La piedra de Dom impactó a continuación, golpeando uno de los cúmulos de ojos de la criatura. Un tiro perfecto. Mason no esperó. Se abalanzó desde la maleza, agarró la lanza caída y se la clavó limpiamente en el abdomen al Lorak. No hubo grito de victoria, ni rugido, solo un jadeo húmedo y entrecortado. El cuerpo se sacudió y luego quedó inmóvil. Mason se quedó de pie sobre él, respirando con dificultad. Los demás se reunieron lentamente, sin saber si todo había terminado. Lucas sonreía por primera vez. Rubén limpió su cuchillo en una hoja. Entonces Mason hizo algo que ninguno de ellos esperaba. No se alejó. Se arrodilló, hurgó en la armadura del Lorak muerto y extrajo la unidad de comunicaciones incrustada en su hombro. Todavía estaba activa, todavía brillaba. Miró los símbolos alienígenas parpadeantes, luego la levantó y dijo en voz baja y firme: ¿Me oyen, malditos lagartos? Esta ya no es su jungla. Ya no son los cazadores. Lo somos nosotros. No hubo respuesta, pero ellos lo sabían. A la mañana siguiente, los cielos cambiaron. No más transmisiones. No más reglas burlonas. No más cuentas atrás. Los Lorak se habían quedado en silencio. Lucas pensó que habían provocado una evacuación. Rubén dijo que se estaban reagrupando. Dom solo señaló las copas de los árboles, donde los drones sobrevolaban como buitres, escaneando, buscando. Mason no habló. Simplemente siguió moviéndose. Pero sabía que no solo había matado a un comandante. Había declarado la guerra y ahora venían a por él. Todos ellos. Bien. Aún no había terminado. Mason sabía que ahora vendrían con toda su fuerza. En el momento en que secuestró sus comunicaciones y les escupió su desafío a los oídos, activó el último interruptor. Ya no era un deporte. Era la guerra. Y los depredadores odian la guerra cuando la presa se defiende. La jungla se sentía diferente después de eso. El aire se volvió pesado. Los sonidos ambientales de la vida salvaje alienígena, los clics, los aullidos, las criaturas que correteaban en los árboles, se volvieron más silenciosos, más distantes. Incluso la naturaleza podía sentir que algo más grande se acercaba. A media mañana, vieron la primera oleada. No eran cazadores, eran ejecutores. Lorak fuertemente blindados sin interés en juegos. Marchaban por el bosque con cobertura de drones, moviéndose en formaciones tácticas, a diferencia de los patrones perezosos de los escuadrones anteriores. No estaban aquí para perseguir o jugar. Estaban aquí para exterminar. Mason apretó los dientes y dio la orden: divídanse en parejas. Dispersense. Reúnanse en el recodo del río al anochecer. No dejen de moverse. Lucas dudó. ¿Crees que nos seguirán? No lo necesitarán. Tienen escáneres y sabuesos, así que hagan que sigan otra cosa. Dom, silencioso como siempre, le entregó a Mason una pequeña bolsa con una mezcla de entrañas de Lorak y barro. Apestaba a podredumbre y ácido. Mason asintió. Bien pensado. Se untaron con ella. Asqueroso, pegajoso y efectivo. Los Lorak usaban rastreo basado en el olfato,
y ahora pensarían que estaban siguiendo a los suyos. Mason se escondió entre los árboles con Dom. Los demás se dispersaron en direcciones separadas. No corrieron, maniobraron. 2 horas después, Mason y Dom treparon a un grupo de vainas de árboles bulbosas que colgaban como gigantescos tumores verdes. Desde esa posición, podían verlos. Una unidad Lorak completa, 6 soldados, rifles de plasma, drones de reconocimiento en miniatura zumbando a su alrededor en órbitas cerradas. Dom señaló sus flancos, puntos débiles, tecnología expuesta. Mason asintió, pero levantó una mano. Todavía no. No estaba aquí para eliminar exploradores. Iba a por el núcleo. Necesitaban saber cómo se gestionaba la zona de juego. Tenía que haber un sistema central, algo que monitorizara a los humanos, desplegara a los cazadores y controlara los protocolos de extracción. Si Mason podía encontrar eso, podría cerrar este infierno desde dentro o reducirlo a cenizas. El plan tomó forma esa noche después de reagruparse. Mason, Lucas, Rubén, Dom y los últimos rezagados que habían sobrevivido hasta ahora. 12 humanos, endurecidos, sucios, con los ojos hundidos, pero enfadados. No ganamos sobreviviendo, dijo Mason. Ganamos haciendo que se ahoguen con su propia tecnología. Lucas se enderezó. ¿Quieres el puesto de mando? Exactamente. Estás completamente loco. Probablemente, dijo Mason. Pero hemos matado a su líder, secuestrado sus comunicaciones. Somos fantasmas para sus escáneres. Es nuestra última oportunidad antes de que decidan arrasar toda esta zona con ataques orbitales. Rubén, mientras cortaba la carne de un lagarto despellejado, murmuró, entonces más vale que nos movamos antes de que calculen el radio de la explosión. El plan era simple, brutal, de alto riesgo. Lucas había rastreado los patrones de los drones y reducido la ubicación del centro de control a una cresta a 3 kilómetros al oeste. La cresta tenía una formación sobresaliente que no coincidía con el terreno natural, probablemente artificial, construida para camuflarse. Ese era su objetivo. Para llegar, tenían que atravesar una zona de muerte. Campos de marismas abiertas. Sin árboles, sin cobertura. Mason no se inmutó. Nos movemos al amanecer. Un solo intento, una sola oportunidad. Al amanecer, se arrastraban por el lodo cubiertos de pintura de camuflaje hecha con sangre de Lorak y savia. El pantano les succionaba las piernas como arenas movedizas. Cada paso era lento, deliberado. Se mantuvieron agachados, en silencio. Los drones pasaban por encima pero no se detenían. El enmascaramiento de olor funcionaba. Cuando llegaron a la cresta, Mason dio la señal. 2 equipos, uno de distracción, otro de infiltración. Él lideraba el equipo de infiltración, con Lucas y Dom. Los demás rodearían y provocarían un falso ataque a 200 metros al este. La cresta parecía un tumor gigante desde abajo. Cubierta de musgo, agrietada, antigua, pero las grietas eran demasiado limpias, demasiado rectas. Lucas encontró el panel de acceso enterrado bajo un montículo de raíces. Cerradura PEM, murmuró. No hay forma de abrir esto en silencio. Mason le entregó una carga Lorak reutilizada. Entonces hagamos ruido. La explosión rompió el silencio como un trueno. Inmediatamente, las alarmas sonaron. No solo el zumbido agudo y alienígena, sino un zumbido pulsante en lo profundo de la piedra, como un latido. Las luces del interior parpadearon. La carcasa exterior se abrió, revelando pasillos metálicos que brillaban con venas azules. Mason no esperó. Se lanzó al ataque. Dentro, las paredes eran lisas, estériles, frías. El aire olía a aceite de máquina y a algo enfermizamente dulce. Fluido de conservación, tal vez. Lucas plantó un inhibidor de señal para bloquear las transmisiones salientes. Dom se quedó atrás, cubriendo la retaguardia. Se movieron rápido por un pasillo, luego por otro. Las señales escritas en glifos alienígenas no significaban nada para ellos, pero Mason no necesitaba leerlas. Siguió los cables de energía, los más gruesos, los que pulsaban con vida.
Lo encontraron en el corazón del complejo, una sala de control. Pantallas masivas mostraban varios sectores de la jungla. Mapas infrarrojos, firmas de calor, transmisiones de drones, monitores que rastreaban los signos vitales de los humanos, etiquetas de ubicación, niveles de amenaza. En el centro había una consola imponente que pulsaba con luces de entrada y gestos de comando. Era la visión de un dios sobre la casa. Y ahora era de Mason. Lucas corrió hacia el sistema principal, sacando herramientas de su bolsa. Puedo freírlo. Provocar un bucle en cascada. Se sobrecargará y calcinará la zona. Hazlo, dijo Mason. Haz que grite cuando muera. Mientras Lucas trabajaba, Dom gritó, «Vienen». Por el mismo camino por el que habían llegado. Pasos pesados, sin sutileza, sin vacilación. Mason se giró y disparó una pistola de plasma robada. Uno de los ejecutores cayó, con el pecho hundido. Otro se abrió paso, blandiendo una cuchilla cinética. Dom esquivó, rodó y lo apuñaló bajo la mandíbula con un tubo afilado. Pero venían más. Lucas gritó, «Necesito 30 segundos. Tienen 10». La sala tembló cuando una granada explotó cerca. Mason se agachó, agarró un trozo de panel metálico y lo usó como escudo. Los disparos de plasma chispearon contra él como fuegos artificiales. Avanzó, golpeando el borde en la garganta de otro atacante. Sangre, espesa y negra, salpicó las paredes. «Listo», rugió Lucas. El panel de control se iluminó en rojo. Las advertencias sonaron. La energía fluyó por los cables. Las pantallas se distorsionaron. Todo el complejo se estremeció. Mason miró a su alrededor. «Tenemos que irnos. Ahora». Pero Dom no se movía. Estaba en shock. Una herida profunda y humeante en el pecho. Tosió, intentando respirar. Mason lo agarró. «Vamos, chico». Dom negó con la cabeza una vez y luego sonrió. Mason no dudó. Le quitó el detonador del cinturón a Dom, se lo puso en la mano y susurró, «Espera 10 segundos. Haz que valga la pena». Dom asintió. Mason y Lucas corrieron. Detrás de ellos, el complejo de control de la jungla estalló en llamas. La explosión sacudió la cresta. El mando Lorak se quedó a oscuras. Cada cámara, cada escáner, cada dron, desapareció. Toda la jungla se iluminó con confusión. Las órdenes dejaron de fluir. La coordinación colapsó. Y los humanos de toda la zona lo sintieron. Algo había cambiado. Algo grande. Mason no dejó de correr. Se desplomó junto a la orilla del río a 3 kilómetros de distancia. Los pulmones le ardían, las costillas magulladas, la sangre seca en la cara. Lucas aterrizó a su lado, jadeando, y luego riendo. «Están ciegos», dijo. «Les arrancamos los malditos ojos». Mason no se rió. Levantó la vista al cielo, a las formas oscuras de las naves Lorak que daban vueltas como buitres y susurró, «Ahora les mostraremos cómo son los depredadores de verdad». El cielo no se había visto bien desde entonces. Las nubes colgaban bajas y eléctricas, arremolinándose en lentas espirales sobre la jungla. Mason se sentó bajo un árbol retorcido, sus raíces enredadas como costillas rotas, y observó los transportes alienígenas derivar en círculos por encima de ellos. No se habían movido desde la explosión, ni hacia adelante ni hacia atrás, simplemente flotaban, paralizados. Toda la zona de juego se había quedado en silencio después de la explosión. Sin drones, sin transmisiones, sin patrullas. Por primera vez desde que había llegado, Mason no oía nada más que el viento, los pájaros y la respiración humana. Habían roto algo vital. Lucas todavía se cuidaba un brazo destrozado, sujeto con aparatos improvisados y gel médico robado. Su rostro estaba pálido, brillante por el sudor de la fiebre, pero seguía murmurando lo mismo una y otra vez. Freímos su columna vertebral, freímos su maldita espina dorsal. Rubén regresó a mediodía con noticias. Su barba estaba manchada de sangre. Ninguna era suya. Encontramos otro campamento. 17 supervivientes, dispersos, hambrientos, pero listos para matar. Mason no sonrió. Solo dijo,
Tráelos. En cuestión de horas, el número de humanos se había duplicado. No parecían un ejército. Parecían lo que eran: ropas rasgadas, piel quemada, ojos hundidos, medio locos de miedo y rabia. Pero ahora tenían algo que no habían tenido antes: dirección. Esa noche, encendieron un fuego. Por primera vez desde el secuestro, no lo escondieron. Dejaron que ardiera alto. Dejaron que el humo se elevara hacia el cielo como una bengala, una advertencia o un desafío. Mason se paró frente a ellos, con los brazos cruzados y la mirada fría. Todos ustedes han sido cazados, torturados, observados, y han sobrevivido. Solo eso los hace mejores que cualquier cosa que camina por ese cielo. Pero ahora es nuestro turno. Se acabó hacer de ratones. Alguien en la parte de atrás preguntó: ¿qué hacemos? Los golpeamos, dijo Mason. En todas partes a la vez. Trazó el mapa en la tierra con un palo quemado. Su sistema está descentralizado. Desactivamos el núcleo, pero todavía tienen puestos de avanzada, barracones, líneas de combustible, búnkeres de almacenamiento y los transportes que nos trajeron aquí. Lucas intervino. Si los golpeamos con suficiente fuerza, huirán o pedirán refuerzos, y si vienen refuerzos, secuestramos su señal. Rubén sonrió. Atraer a los cabrones y estrellar su flota desde dentro. Siguió un pesado silencio. Entonces alguien, una mujer mayor con quemaduras en los brazos, se puso de pie y dijo: entonces, quemémoslo todo. Se dividieron en 3 equipos de asalto. El equipo 1, liderado por Rubén, atacaría los barracones en lo profundo del sector 4, donde los soldados rasos Lorak descansaban entre cacerías. Lo había encontrado rastreando sus montones de basura y los desagües de sangre. El equipo 2, liderado por un expolicía flaco llamado Harris, asaltaría un almacén de drones. Si podían robar o incluso redirigir las máquinas de muerte automatizadas, el equilibrio cambiaría de la noche a la mañana. El equipo 3, el de Mason, el mismo, Lucas y otros 5, asaltaría el puerto espacial. Sobre el papel, era un suicidio. El puerto espacial de los Lorak estaba construido en la cima de una cresta montañosa, fuertemente vigilado, blindado, reforzado con torres de campo estático que interrumpían los ataques a larga distancia. Pero Mason no venía con bombas. Venía con furia. Se movieron de noche. Nadie habló. En la cima, encontraron el puerto. No era una estructura. Era un nido. Docenas de naves atracadas en esqueléticas agujas de metal y hueso. Luces alienígenas parpadeaban en pulsos rítmicos. Soldados Lorak patrullaban las plataformas, sus armas crepitando con energía cargada. Lucas susurró: es más grande de lo que pensábamos. No importa, respondió Mason. Cuanto más grandes son. No terminó la frase porque de repente las alarmas volvieron. Pero no eran señales Lorak. Eran humanas. Desde la dirección de Rubén, un muro de llamas iluminó el cielo. Las explosiones sacudieron los árboles. Los barracones ardían. Se oyeron gritos, tanto humanos como alienígenas. Segundos después, el lado este estalló en ráfagas de estática. El asalto del equipo 2 había comenzado. Los guardias Lorak alrededor del puerto entraron en pánico, se dispersaron, gritaron en sus comunicadores. Las órdenes se fracturaron. La coordinación colapsó. Y fue entonces cuando Mason atacó. Surgieron del acantilado como sombras, silenciosos, despiadados. Uno por uno, derribaron a los guardias del perímetro, cortaron gargantas, rompieron espinas, usaron sus propias armas contra ellos. Las cuchillas de plasma silbaron al cortar las armaduras. La sangre salpicó las plataformas de acero. Mason avanzó, dirigiéndose directamente a la torre de mando. Lucas saqueó una consola por el camino, redirigiendo el combustible de las naves atracadas a líneas expuestas. El aire olía a aceite quemado y ozono. A mitad de camino hacia la torre, los vieron. 3 ejecutores Lorak bloqueaban el paso. Enormes cañones de plasma blindados, listos para disparar. Mason no se detuvo. Recogió un rifle alienígena caído y cargó. El primer disparo le pasó a centímetros.
Se agachó, rodó, apareció detrás del primer ejecutor y le clavó el cañón en la garganta, apretó el gatillo. Hueso y sangre estallaron. El segundo lo derribó, enviándolo por los aires. Lucas gritó, se abalanzó y apuñaló a la bestia en el costado con un acoplador de energía. Convulsionó, se sacudió y luego se derrumbó. Mason se levantó, sangrando por el hombro, y le metió 2 tiros en el cráneo al último. Sigan moviéndose, gruñó. En la torre de mando, la encontraron sin vigilancia. El caos de abajo había agotado sus recursos. Lucas accedió a la terminal de enlace. Esto puede conectarse a la flota, dijo. Puedo transmitir una anulación a todo el sistema. Hazlo. Mason se paró junto a la ventana y observó la jungla arder. Los humanos habían derribado puestos de avanzada. Los drones caían del cielo. Cadáveres de Lorak colgaban de los árboles como trofeos. La marea había cambiado. Lucas le entregó un pequeño dispositivo. Presiona esto y todas las naves atracadas aquí se reiniciarán con nuestro código. Podemos pilotarlas, Mason. Podemos largarnos de esta roca. Mason no se movió. Miró el campo de batalla, a los muertos, a los supervivientes que aún luchaban. No, dijo. No nos vamos. Aún no hemos terminado. Volvió a la consola, reprogramó la anulación. En lugar de huir, las lanzaremos al cielo. En modo automático, sin escudos, directamente al corazón de su flota. Lucas lo miró fijamente. ¿Quieres usar sus naves como bombas suicidas contra sus naves nodriza? No, dijo Mason. Quiero enviar un mensaje. Presionó el botón. Por toda la cresta, las naves Lorak rugieron y cobraron vida. Pero en lugar de elevarse con gracia, gritaron hacia los cielos. Motores sobrecalentados, trayectorias bloqueadas. Una por una, desaparecieron en las nubes y luego explotaron. Destellos de luz pintaron el cielo como fuegos artificiales. Cada explosión resonó como un trueno. Mason lo observó todo, sin pestañear. No sonrió. No celebró. Solo susurró, ahora lo saben. Los humanos detrás de él, ensangrentados, rotos, pero vivos, permanecieron en silencio, mirando las llamas. Y por primera vez desde que llegaron los Lorak, el cielo estaba en silencio. El aire estaba cargado del olor a metal derretido y sangre alienígena. El humo se extendía sobre la jungla como una cortina negra. El cielo sobre la cresta se había vuelto de un carmesí profundo donde trozos de los transportes Lorak ardían como estrellas fugaces. Lo que no había explotado estaba en caída libre, naves heridas cojeando por la estratosfera, con los sistemas fritos, los cascos perforados, y por primera vez desde que Mason había sido arrastrado a esta pesadilla, los depredadores se estaban retirando. Pero él no había terminado. Se paró al borde de la plataforma humeante, observando los escombros caer de los cielos. A su lado, Lucas se apoyaba en una antena rota, con el brazo herido ahora completamente insensible. «Sabes», murmuró Lucas, «podríamos habernos ido de aquí. Tuvimos una oportunidad». Mason no lo miró. «Todavía tienen colonias, todavía tienen estaciones de cría. Este lugar es solo uno de muchos. Piensas acabar con toda su especie». La mandíbula de Mason se tensó. «Pienso hacerles recordar a que sabe el miedo». Rubén llegó antes del amanecer, cubierto de hollín y cojeando por un corte en el muslo. Tomamos el sector 4, perdimos a 7, volamos por los aires su almacén de carne. Los cabrones guardaban trofeos, cráneos, espinas dorsales etiquetadas como piezas de museo. Mason asintió. Se lo esperaba. Los Lorak no solo cazaban. Catalogaban. Habían tratado a la humanidad como animales. Ahora entenderían lo que significaba ser la presa. Durante las siguientes 24 horas, el caos se convirtió en estrategia. Los supervivientes llegaban de todas direcciones. La noticia de la rebelión se había extendido como la pólvora. Docenas de cautivos que habían sobrevivido en aislamiento ahora emergían. Desarrapados, heridos, pero listos para unirse a la guerra. Se reunieron en la cresta. Un ejército creciente de los rotos.
Mason se paró ante ellos y habló con sencillez. Matamos el motor. La confusión se extendió entre la multitud. Lucas dio un paso adelante. Se refiere al núcleo semilla, la aguja del Génesis. Eso captó su atención. Todos habían oído rumores. Un lugar en la jungla que nadie había visto, solo se susurraba sobre él. Se decía que era el lugar donde los Lorak criaban nuevos cazadores, refinaban su tecnología y enviaban órdenes genéticas a todas las zonas de juego del cuadrante. Era el cerebro. El resto era solo músculo. Lucas lo confirmó. Descifré su sistema principal antes de dejar la torre. Rastreé la estela de energía del núcleo. Se extiende bajo tierra hacia el noreste, oculto en las raíces de la jungla, camuflado, probablemente protegido por lo que les quede. Mason añadió, ahí es donde termina. No solo esta cacería, todo. No hubo vítores, ni rugidos, solo asentimientos. Hombres y mujeres recogiendo armas, limpiándose la sangre de la cara y preparándose para terminar lo que habían empezado. La marcha duró 3 días. Se movieron en grupos escalonados a través de la densa jungla, despejando trampas, matando patrullas, esquivando drones que aún estaban en modo automático. Cuanto más se adentraban, más antinatural se volvía todo. Los árboles se retorcían en espirales, el suelo pulsaba bajo sus pies, hongos brillantes iluminaban el camino. En la segunda noche, encontraron el campo. Docenas de cadáveres humanos exhibidos en formación perfecta, desollados, destripados, congelados en estasis artificial. Algunos tenían nombres tallados en el pecho. Otros llevaban números. Mason los obligó a enterrar los cuerpos. Uno por uno, no dijeron palabras. Dejaron que el silencio hablara por la rabia. Al amanecer del cuarto día, llegaron al perímetro exterior. La aguja del Génesis se alzaba ante ellos. No era una torre. Era un ser vivo. Carne fusionada con metal, pulsando con energía, incrustada en la jungla como un tumor. Su base estaba rodeada por gruesos muros de hueso y quitina, vigilada por una élite Lorak criada con un solo propósito, la defensa. Eran masivos, más fuertes que cualquiera que Mason hubiera visto. Pero estaban en inferioridad numérica. Y Mason tenía algo que ellos no tenían: odio. El asalto comenzó a mediodía. Lucas y un equipo de carroñeros provocaron interrupciones de energía sobrecargando los conductos de la aguja. Saltaron chispas. El suelo se agrietó. Ráfagas de energía pura rasgaron el aire. Mason lideró la carga a través de la brecha, empuñando una lanza de plasma tomada del ejecutor que había matado semanas atrás. Detrás de él, una ola de supervivientes gritó en la batalla. Hachas, cuchillas, armas alienígenas robadas, puños desnudos. Los Lorak lucharon con fiereza. No tenían nada que perder. Pero los humanos ya lo habían perdido todo. Invadieron a los defensores, desgarrando armaduras, aplastando huesos, quemando carne. Ruben usó un dron modificado como explosivo, enviándolo directamente a una torre de vigilancia. La explosión derrumbó la mitad del muro. Mason avanzó, adentrándose en la aguja. El interior era peor. Hileras de tanques contenían clones humanos, con los ojos en blanco, temblando, incompletos. Máquinas bombeaban productos químicos en sus venas, programados para futuras cacerías. Para décadas más de masacre. Mason no dudó. Rompió los tanques uno por uno. Lucas llegó a la sala del núcleo y comenzó su trabajo. Esta cosa está conectada a relés subespaciales. Si activo la sobrecarga aquí, todas las zonas conectadas se apagarán. No solo esta. Cientos, quizás miles. Mason asintió. Hazlo. Pero matará todo lo que hay aquí. Lo sabes, ¿verdad? He dicho que lo hagas. Lucas vaciló, luego activó la sobrecarga. El núcleo gritó. La aguja tembló. Las tuberías estallaron. Las alarmas chirriaron. Las paredes se agrietaron. Las llamas brotaron del suelo. Mason agarró a Lucas y tiró de él. ¡Corre! Corrieron a través de pasillos que se derrumbaban, esquivando escombros que caían, saltando sobre restos en llamas. Detrás de ellos, la aguja comenzó a implosionar,
tragada por su propio campo de energía colapsando. Al borde de la jungla, se giraron y la vieron derrumbarse. Una torre que había atormentado a innumerables especies, ahora un montón de ruinas fundidas. Vítores estallaron detrás de ellos. La gente se abrazaba, gritaba, caía de rodillas. No porque estuvieran a salvo, sino porque había terminado, por ahora. Esa noche, alrededor del fuego, Lucas miró a Mason y preguntó, ¿y ahora qué? Mason no respondió durante un largo rato. Luego dijo, construimos, nos preparamos. Porque volverán. Con un nombre diferente, una nave diferente, pero con la misma hambre. Lucas asintió. ¿Y si lo hacen? Mason miró fijamente las llamas. Entonces no seremos la presa. Nunca más. Se levantó, se adentró en la jungla y desapareció en las sombras. El hombre que arrastraron a una cacería se había convertido en lo único que los Lorak temían más. Un cazador sin nada que perder. La galaxia no se dio cuenta cuando la Tierra cayó. Cuando los humanos fueron secuestrados de sus hogares, arrancados de sus familias, sus casas borradas de los mapas. Apenas se registró. Sin declaraciones de guerra, sin tribunales interestelares, sin coaliciones alienígenas justicieras que hablaran en su defensa. Los Lorak lo llamaban una purga, un equilibrio necesario. La galaxia lo llamaba tradición. Pero ahora sí se dieron cuenta. La noticia de la destrucción de la aguja del Génesis se extendió por el subespacio como una enfermedad. Más de 130 zonas de juego vinculadas a la aguja se apagaron en segundos. Docenas de otras especies previamente esclavizadas, cazadas, experimentadas, se levantaron en confusión, miedo y esperanza. El impacto fue inmediato, pero el miedo que siguió fue más profundo. No era solo que una zona de juego hubiera caído. Era quien lo había hecho. Los humanos, una especie considerada apenas digna de ser catalogada. Primitivos, indisciplinados, de vida corta. Y sin embargo, de alguna manera no solo habían sobrevivido. Habían contraatacado. Habían reducido a cenizas el templo de los cazadores y habían salido vivos de las ruinas. A Mason no le importaba lo que decían ahí fuera. Todavía no. Estaba construyendo algo más grande que el miedo. Estaba construyendo la venganza. Comenzó en las ruinas de la aguja del Génesis. La jungla que una vez recorrieron las élites Lorak ahora les pertenecía. Los supervivientes, antes dispersos y asustados, habían comenzado a reconstruir. Lo llamaron Campamento Mandíbula de Hierro, un nombre robado de las propias filas de los Lorak. Cada placa de metal que usaban para los techos, cada viga para las paredes, era arrancada de naves estrelladas y depredadores muertos. Pero a Mason no le interesaban los muros. Estaba construyendo un ejército. Cada día llegaban más supervivientes. Cautivos escapados, experimentos Lorak fallidos, incluso algunos exprisioneros no humanos que habían encontrado su camino a través del caos. El campamento se convirtió en una forja, y Mason se convirtió en el fuego. Los entrenó él mismo, no como soldados, sino como lobos. Tácticas de emboscada, manejo de cuchillas, trampas, movimiento silencioso, zonas de muerte, sabotaje. No le importaban los rangos ni las reglas. Le importaba una cosa: asegurarse de que ningún humano volviera a ser cazado. Nunca. Lucas se hizo cargo de las operaciones tecnológicas. Sus brazos aún temblaban por la explosión de la aguja, pero nunca se quejó. Construyó relés, se conectó a los escombros orbitales e interceptó las comunicaciones Lorak. Lo que encontró hizo que la sangre de Mason se helara. Se están reagrupando, le dijo Lucas una noche. Los que no murieron en las explosiones están llamando a flotas de guerra, no cazadores, no deportistas, soldados, de verdad. Nos llaman una infestación rebelde. Mason miró la pantalla. Vuelven. Todavía no. Están esperando, observando. Los hemos avergonzado. No se arriesgarán a otro golpe a su orgullo. Entonces, los golpearemos primero. Lucas parpadeó. ¿Hablas en serio? Enviamos un mensaje. Encuentra una de sus colonias cercanas. Quémala. Deja los cuerpos colgados.
Que sepan que ya no luchamos solo por sobrevivir. Luchamos para asegurarnos de que se arrepientan de haber puesto una garra sobre la tierra. El primer ataque fue quirúrgico. Un puesto de avanzada Lorak en una luna llamada Veri Prime. Antes se usaba para almacenar criocápsulas de presas capturadas. Una instalación silenciosa orbitando un gigante gaseoso, apenas vigilada. La prueba perfecta. Mason llevó un equipo de 12. Se colaron por un puerto de escape roto, destriparon al personal de seguridad con una precisión brutal, liberaron a los cautivos y luego volaron toda la plataforma hacia las tormentas del planeta. La explosión dejó una cicatriz negra en la órbita de la Luna, visible a años luz de distancia. Dejó un mensaje entre los escombros. Recordamos, aprendemos, cazamos. Al principio, los Lorak intentaron negarlo, culparon a mercenarios, piratas, renegados. Pero la galaxia no se lo creyó. Un segundo ataque siguió días después, esta vez en un sitio de lanzamiento de caza donde se clasificaban nuevos lotes de presas para el transporte. Mason y su equipo se infiltraron, vistiendo armaduras Lorak robadas. Cuando sonó la alarma, ya era demasiado tarde. Los humanos habían envenenado toda la atmósfera interior. No con gas, con la verdad. Una transmisión. Un video en bucle que mostraba lo que los Lorak les hacían a los humanos. Las jaulas, el deporte, los niños gritando, y cómo los humanos se defendían. Con uñas y dientes, fuego y sangre. La galaxia observó. Y esta vez, no pudieron apartar la mirada. Pronto, no solo luchaban los humanos. Otras especies comenzaron a levantarse silenciosamente. Lentamente, los Barnach rompieron sus cadenas en las minas de Saran. Los Brek, una especie que antes se usaba en arenas de gladiadores, comenzaron a atacar las naves de transporte Lorak. Y dondequiera que atacaban, dejaban el mismo símbolo, una H irregular tallada en el acero. H de humanidad. Ya no era solo el nombre de Mason lo que temían. Era su especie. Los cazados se habían convertido en los cazadores, y el imperio Lorak comenzó a fracturarse. Celebraban reuniones a puerta cerrada, desesperados por recuperar el control. Algunos abogaban por la exterminación, otros advertían de una guerra galáctica. Otros susurraban con miedo, si así es como luchan los humanos cuando no tienen nada, ¿qué pasará si empiezan a construir algo más grande? Mason ya lo había hecho. Se paró ante el primer batallón formal de lo que llamó los Hijos Rotos. 53 humanos armados con equipo recuperado y armas alienígenas modificadas. Sin uniformes, sin colores, solo cicatrices, propósito y odio. Paseó ante ellos, con la mandíbula apretada. Intentaron borrarnos, dijo, hicieron de nuestro dolor un deporte, de nuestros gritos un juego. Pensaron que no éramos nada. Levantó su cuchilla, grabada con los nombres de los caídos. Ahora les haremos sentirlo todo. Los Hijos Rotos rugieron en respuesta. Nadie tenía que decirles qué hacer. Ya estaban listos. Más tarde esa noche, Mason se sentó al borde del campamento, afilando su cuchilla con una piedra. Lucas se unió a él en silencio, sosteniendo una pequeña tableta con comunicaciones interceptadas. Están vigilando la Tierra ahora, dijo. Más de cerca que nunca. Esperando a ver si volvemos. Mason no dejó de afilar. No voy a volver, dijo. Todavía no. Lucas dudó. ¿Por qué? Mason levantó la vista al cielo, con voz baja. Porque la Tierra todavía es inocente, todavía está ciega. Si llevamos esta guerra allí, arruinaremos todo lo que hace que valga la pena salvarla. Lucas suspiró. Entonces, ¿qué hacemos? Nos quedamos aquí, en la oscuridad, y les rompemos los huesos, un sistema a la vez. Lucas asintió. Hasta que supliquen piedad. Los ojos de Mason eran fríos. No. Hasta que olviden que alguna vez tuvieron el derecho de cazarnos. Empezaron a susurrar sobre él por todas las estrellas. No solo Mason Keller, lo llamaban el hombre quemado. Los Lorak le dieron el nombre primero, nacido de las imágenes de los sensores recuperadas después de cada ataque. Su rostro siempre ensangrentado, envuelto en la luz del fuego, silencioso.
Su armadura no era uniforme, solo tiras de viejas placas recuperadas unidas con hueso y cuero. Su cuchilla, aún medio derretida por la explosión de la aguja del Génesis, estaba grabada con las marcas de cada comandante Lorak que había matado. Se convirtió en un mito. Se convirtió en una advertencia. Y los humanos que lo siguieron, se convirtieron en un símbolo de una rabia imposible de matar. La campaña se aceleró después de la masacre de Beri. En semanas, cayeron 3 colonias Lorak más, no por invasión, sino por humillación. Los hijos rotos de Mason no solo destruyeron las cadenas de suministro. Hackearon las transmisiones, emitieron imágenes sin filtrar de las atrocidades Lorak en sus propias ciudades capitales. Imágenes de niños masacrados por entretenimiento. Mujeres embarazadas cazadas por puntos. Familias enteras subastadas como ganado. Los Lorak habían filmado su dominio durante siglos. Mason simplemente les devolvió el favor. Excepto que ahora las imágenes terminaban con cabezas de Lorak en picas y naves estrellándose en llamas. Al principio, el Imperio intentó manipularlo. Propaganda, operaciones de falsa bandera. Pero demasiados planetas vieron demasiado. Demasiados antiguos aliados se distanciaron. Y en las cámaras secretas del comercio y el Consejo Galáctico, voces silenciosas comenzaron a decir lo que nadie se atrevía a decir en voz alta. Puede que hayamos provocado a la especie equivocada. A Mason no le importaba su arrepentimiento. Solo le importaba el impulso. Lucas, siempre el estratega, regresó de una misión de exploración con noticias urgentes. Encontramos algo, dijo. Coordenadas de un sitio clandestino. Propiedad de los Lorak, sin registros, sin identificación pública. Mason no parpadeó. ¿Qué es? Un laboratorio, dijo Lucas. Enterrado dentro de un cinturón de asteroides en el sector Ricari. Fuera de la red. Construido para rediseñar presas. Han estado haciendo híbridos. Rubén se unió a ellos en la mesa de mapas. ¿Te refieres a cruces? Lucas asintió. Parte Lorak, parte humano, parte lo que sea que pudieran meter en un tanque. Rápidos, fuertes, construidos para una cosa. Un mejor deporte. La mandíbula de Mason se tensó. Y están vivos. Por ahora. No dudó. Vamos ahora. El laboratorio estaba oculto en las ruinas de una luna destrozada. Gruesos campos de asteroides lo rodeaban, protegidos por torretas automáticas y minas camufladas. Los hijos rotos entraron con fuerza y rapidez. 5 naves recuperadas sin etiquetas de identificación, volando bajo y sucio. Golpearon el puesto de avanzada como un rayo. Las explosiones rompieron el silencio del espacio profundo. Mason lideró la brecha hacia el núcleo del laboratorio. Lo que encontraron dentro hizo palidecer incluso a los guerreros más curtidos. Tanques llenos de cuerpos que se retorcían. Algunos con forma humana, otros malformados. Músculos demasiado gruesos para los huesos. Ojos que brillaban de forma antinatural. Garras donde deberían haber dedos. Algunos todavía vivos, todavía conscientes, con sus rostros presionados contra el cristal. Un tanque contenía a un niño. No podía tener más de 12 años cuando se lo llevaron. Ahora parecía de 20, modificado. La rabia atrapada detrás de sus ojos. Su boca se abrió cuando Mason pasó. Sin palabras, solo un grito silencioso. Lucas escaneó el sistema principal. Construyeron estas cosas a partir de capturas vivas, ADN empalmado, condicionamiento por trauma, programación neuronal para temer menos a los Lorak y odiar más a los humanos. Rubén dio un paso adelante, asqueado. Querían enfrentarnos a nosotros mismos. Mason no habló. Simplemente levantó su arma y comenzó a romper los tanques uno por uno. Sin piedad, sin vacilación. Para cuando llegaron a la cámara final, Mason estaba empapado en fluido químico y sangre. Su cuchilla estaba casi sin filo por la gran cantidad de muertes. Lucas le entregó un detonador. Si sobrecargamos el núcleo aquí, colapsará todo el laboratorio, pero la firma de energía alertará al mundo natal de los Lorak. Mason lo miró directamente a los ojos. Bien. Presionó el botón.
El laboratorio se derrumbó hacia adentro con un destello silencioso. El fuego recorrió los pasillos. Las explosiones siguieron como réplicas en una estrella moribunda. Mientras escapaban, Mason observó desde el puente, con las manos agarradas a la barandilla, los nudillos blancos. Jugaron a ser Dios, susurró. Ahora, enterremos también a los dioses. La noticia se extendió más rápido ahora. Al final de ese ciclo, más de 30 centros de subyugación Lorak habían caído. Pequeños imperios comenzaron a distanciarse públicamente. Se cancelaron acuerdos comerciales. El Consejo Lorak comenzó a fracturarse desde dentro. La paranoia se volvió hacia ellos mismos. Comenzaron a ejecutar a sus propios comandantes, a purgar datos, a disolver ejércitos de cazadores que habían existido durante generaciones. Y los humanos seguían llegando, no en flotas, sino en oleadas de pequeños grupos enfadados y desesperados. Aquellos que habían oído las historias, que habían perdido a su familia, que llevaban cicatrices y que querían sangre. Mason los acogió a todos. No los entrenó como un ejército. Los convirtió en armas. Un año después de la caída de la aguja del Génesis, la galaxia hizo algo que nunca antes había hecho. Intentó disculparse. Una delegación de sistemas neutrales envió un mensaje a los hijos rotos pidiendo la paz, ofreciendo reparaciones, comercio, unidad. Lucas leyó el mensaje en voz alta mientras Mason estaba sentado al borde de un cañón en Kitrar 7, viendo los dos soles ponerse sobre las ruinas quemadas. Y creemos que el sufrimiento de la humanidad debe ser reconocido, leyó Lucas. Avancemos juntos. Mason no se giró. Bórralo. Están asustados. Bien. Podrías tener más que venganza, Mason. Podrías tener poder. No quiero poder, dijo. Quiero memoria. Lucas frunció el ceño. ¿Memoria? Mason finalmente levantó la vista. Sus ojos ardían como brasas. Nos hicieron olvidar quiénes somos. Nos hicieron pensar que éramos ganado. Gusanos. Entretenimiento. Quiero que cada especie recuerde lo que pasó cuando hicieron eso. Quiero que la historia lleve nuestro grito. Lucas suspiró. Sabes que nunca se detendrán, ¿verdad? Incluso si aplastamos a los Lorak, alguien más ocupará su lugar. Mason se levantó, estirando la rigidez de sus articulaciones. Entonces, nos mantendremos listos. Se giró y se adentró en las sombras. Esa noche, Rubén lo encontró solo, mirando las estrellas. ¿Alguna vez volverás?, preguntó Rubén. Mason no respondió de inmediato. Al final, dijo, ¿volver a qué? A la tierra. Mason exhaló, lenta y profundamente. Ese lugar era blando, inocente. Todavía creían en héroes y salvadores. No puedo llevar esta cosa de vuelta allí. Rubén se rió sombríamente. ¿Y qué? Seguirás luchando hasta que no quede nadie a quien matar. Mason levantó la vista. No, dijo. Lucho hasta que no quede nadie que se atreva. Nunca pensaron que llegaría tan lejos. Los Lorak creían en los linajes. Creían en el legado, el control, el poder transmitido a través del ritual y la dominación. En lo que no creían, lo que nunca tuvieron en cuenta, fue en un hombre sin nada. Sin hogar, sin familia, sin política, sin orgullo, solo rabia y propósito. Mason Keller no solo se convirtió en un nombre. Se convirtió en una consecuencia. El mundo natal de los Lorak se llamaba Borakt, un planeta de ciudadelas flotantes, paisajes esculpidos por la gravedad y templos construidos con los huesos de sus enemigos. Durante siglos, había permanecido intocable. Ninguna rebelión había traspasado su órbita. Hasta ahora. Lo vieron venir. Una sola nave, destrozada, ennegrecida, remendada con restos de media docena de naves caídas. No debería haber podido volar. Sus motores tosían radiación. Su casco exterior llevaba símbolos humanos grabados en el metal como cicatrices. Desde el momento en que entró en su sistema, transmitió una sola palabra en todos los canales. Juicio. Se apresuraron a responder. Las defensas se activaron. Los generales ladraron órdenes.
Los miembros del consejo ordenaron a las flotas que interceptaran. Pero ya era demasiado tarde. Porque Mason no venía con un ejército. Venía con un cementerio. Detrás de su nave, le seguían otras 22. Cada una tumba a la deriva. Cada una, cargada con ojivas ensambladas con tecnología Lorak, diseñadas para iniciar tormentas de fusión lo suficientemente fuertes como para atravesar la atmósfera y perforar las cúpulas de los escudos. No eran misiles. Eran sacrificios pilotados por hijos rotos que se habían ofrecido voluntarios sabiendo exactamente de qué se trataba. Mason no necesitaba un ejército en tierra. Necesitaba hacerlos sentir pequeños. El cielo sobre Boract se volvió negro cuando las naves rompieron la formación. Una por una, se precipitaron desde la órbita. Los Lorak enviaron cazas, interceptores, redes de plasma. Pero los hijos no esquivaron. No huyeron. Embestían. Impacto tras impacto sacudió la ciudadela capital. Las torres se agrietaron. Los escudos se sobrecargaron. Las ciudades se evaporaron en fuego. El aire se llenó de gritos, pero no humanos. La nave de Mason descendió la última. No apuntó a una ciudad. Apuntó al Salón de los Tronos, la sede sagrada del Alto Consejo Lorak, el corazón de la máquina. Se estrelló a través del techo. Humo, fuego, escombros lloviendo como acero. Mason se levantó de los restos como un aparecido. Su armadura estaba quemada hasta el hueso, un ojo hinchado y cerrado, su mano izquierda apenas funcionaba, pero su cuchilla seguía en su mano, esperando. Dentro del Salón del Trono, había 12 Lorak. Ancianos del Consejo, los arquitectos del dolor, los que habían firmado la orden de convertir a su especie en juguetes. Intentaron hablar, ofrecer condiciones. Uno incluso suplicó. Mason no escuchó. Pasó por encima de los escombros y los mató a todos, no con velocidad, sino con intención. Cada tajo de su cuchilla resonaba a través de siglos de arrogancia. Cuando cayó el último cuerpo, Mason se desplomó de rodillas. La sangre se acumulaba bajo él, alienígena y humana. Arriba, la ciudadela ardía. Abajo, por todo el planeta, los humanos en los campos de esclavos comenzaron a levantarse, a amotinarse, a matar a sus captores con sus propias manos. El fuego se extendió como un recuerdo. Desde la órbita, Lucas observaba a través de una transmisión satelital hackeada. No vitoreó. No habló. Simplemente susurró, lo hizo. Nunca encontraron el cuerpo de Mason. Algunos dicen que los escombros se lo tragaron. Otros dicen que caminó hacia el foso de fuego del trono y desapareció. Unos pocos creen que todavía está ahí fuera, solo otro fantasma entre las estrellas, observando. Pero no importaba, porque lo que dejó atrás fue suficiente. 10 años después, el Imperio Lorak ya no existe. Su nombre está borrado de los mapas galácticos. La especie misma se fracturó en tribus dispersas, escondiéndose en las sombras de una galaxia que una vez los temió. Ningún sistema les ofrece refugio. Ningún gobierno los protegerá. ¿Por qué recuerdan? Recuerdan lo que pasa cuando confundes a la humanidad con un deporte. Un monumento se erige sobre las ruinas del Salón del Trono de Boract. No es grande, no es llamativo, solo una única púa de acero clavada en el suelo con una frase grabada. Creísteis que éramos la presa. Recordamos que somos la tormenta. Debajo, una inscripción más pequeña, con letra tosca, M. Keller. La tierra nunca vio regresar a Mason. Pero oyeron. Vieron cómo los excautivos regresaban a casa en naves destartaladas, cubiertas de quemaduras y cicatrices, hablando de un hombre que les enseñó a matar dioses. Los gobiernos lucharon por entenderlo. Los medios lo llamaron un monstruo, un salvador, un fantasma, un terrorista, un héroe. Pero los supervivientes no debatieron. Sabían que él era la razón por la que respiraban. Y así, transmitieron las historias a los niños, a los soldados, a cada alma que alguna vez se sintió pequeña. Les hablaron del hombre quemado que se mantuvo solo en el fuego e hizo que la galaxia ardiera con él. La galaxia recordará esta historia. Asegúrate de que tú también lo hagas. Suscríbete y dale a me gusta para que ninguna leyenda se pierda en el vacío.